Bien, vamos entonces a segundo de Samuel, ya los últimos versículos. Nos habíamos quedado la semana pasada en el versículo 7, ¿no es cierto? Vimos toda este Neum o esta declaración inspirada por Dios, esta proclamación, si cabe, de David que hizo, ¿cierto? Respecto del reino postrero que vendría, ¿no es cierto? Del Moshel Tzadik, del gobernador justo, ¿cierto? Y bueno, la siguiente parte, y vale la pena decirlo como, como generalidad de estas dos últimas secciones, que es esta última parte del capítulo 23 y el capítulo 24. Son dos historias que, si ustedes se dan cuenta, de pronto esto lo hemos leído, ¿no? Los famosos 30 valientes de Israel, de David, perdón, y este censo de David y todo aquello, de cómo el Señor le hace escoger su castigo entre tres opciones y bueno, él decide quedar en la mano del Señor y demás. Son historias que seguramente tal vez ya hemos escuchado o no son del todo nuevas para nosotros. Sin embargo, vale la pena y ahorita es bueno que traigamos a la memoria todo lo que hemos visto del libro y que nos acordemos de una cosa que habíamos dicho, que esta última parte del libro, a partir del capítulo 21 en adelante hasta el 24, pues realmente no eran historias que se situaban cronológicamente en el libro, ¿sí? Si uno lee así, parecería que esto viene pasando después, ¿no es cierto? O sea, después de la última, de la sublevación de Absalón, viene la de Seba, y después entonces viene este tema del censo y lo que vamos a leer ahora, del reconocimiento de los valientes. Sin embargo, vamos a ver que en realidad no o no necesariamente. Y que más bien, como ya lo vimos, estos últimos cuatro capítulos, 21, 22, 23 y 24, vienen siendo unas secciones, unas porciones, si se quiere, historias, relatos, que, eh, que fueron seguramente o estuvieron o bien en algún momento en otro lado del libro, o bien fueron historias que se condensaron por alguna otra razón que ya vamos a ver ahora al final del libro, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, aquí al parecer de esta historia, y vamos a ver que incluso tiene alguna curiosidad por ahí, esta historia de los 30 valientes, que en realidad no son 30 son 37 y hay una inconsistencia ahí en la cuenta, pero vamos a ver que esta cuenta de estos valientes en realidad podría situarse mucho antes y parece ser que más bien corresponde a una lista, digamos, más bien primera o si se cabe temprana de los valientes de David, ¿sí? Es una lista temprana y ahorita lo vamos a ver. Parecería que no eran los personajes que quedaron hasta el final, como parecería ya el último del libro de Samuel, que está contando lo último de la vida de David. Uno pensaría que son los valientes que tenía en ese momento, ¿no? Los que pelearon y le acompañaron a David en toda su vida y ahora les hace un recuento, si se quiere una especie de homenaje, alguna cosa por el estilo, un reconocimiento, pero en realidad no. Al parecer toda esta lista fue una lista más bien inicial, una lista primaria que seguramente estuvo situada o fue compuesta posiblemente tal vez por ahí del capítulo 8 9 10 si ustedes quieren, o cuando estaba pasando, digamos, lo que ocurría en los capítulos 8 9 de este mismo libro. ¿Sí? Es decir, esta lista que vamos a ver ahorita no es necesariamente una lista final de los últimos que estuvieron, porque vamos a ver que aparecen al menos dos que mueren en el camino. Asael es uno de ellos y Urías, el marido de Betsabé. Aparecen en la lista, pero no son de los que llegaron hasta el final, porque murieron especialmente estos dos. Y aparte, también hay otra razón para pensar eso, y es porque cuando David está huyendo de Absalón, ¿se acuerdan ustedes que viene un Itai y vienen otras personas más que le ayudan y son de sus valientes y todo lo más, que le ayudan a organizar su ejército y demás, y esos no aparecen acá, ¿ya? Especialmente este Itai Geteo, si ustedes se acuerdan, no aparece acá, ¿ya? Entonces, por eso se entiende más bien que esta lista, este recuento de estos valientes que vamos a ver acá no es cronológico con lo que estaríamos pensando nosotros, el final del libro, el final de la vida de David.
No, al parecer más bien era una lista temprana, es decir, de cuando David estaría reinando, posiblemente tal vez en Judá por ahí, una lista de por ahí, nada, pero no es una lista del final. Sí, entre otras cosas también porque, como les decía, no aparecen los últimos, hay unos cuantos que ya murieron a este punto de la historia y especialmente no se le presenta y no se le menciona a Joab, ¿de acuerdo? Entonces vamos viendo. Dice el 8, entonces estamos en segundo de Samuel 23 8. Y dice, estos son los nombres de los guerreros de David, ¿ya? De los guerreros, ahí ponen valientes, de los guerreros de David. Y dice el primero, José Babeset, ¿ya? Y esto vale la pena decirlo. Y como comentario general, los que ya se dedican a estudiar, muchos académicos y demás que estudian mucho más de esto, se dan cuenta que siempre, por lo general, va a haber una discrepancia en cuanto a los nombres, en cuanto a cómo se pronuncian, en cuanto a cómo pudo haber sido, y hacen estudios muy profundos al respecto. ¿Sí? Entonces, sugieren que tal vez hubo una corrupción en algún nombre que no debe haber sido así, debe haber sido de otra manera. Y ese es el caso, por ejemplo, de este primero que nos encontramos aquí. Este Yosef Babeset, ¿ya? O Babeshet, que es como se dice en hebreo, de pronto si ustedes tienen otras versiones van a ver que tal vez le ponen con otro nombre. Al parecer, el nombre que originalmente estuvo ahí sería Yesh Boset, Yesh Boset, ¿ya? Y que significaría algo así como existe o hay vergüenza. Y por lo tanto, más bien el nombre de él no sería así, sino sería más bien Ishbaal, es decir, existe Baal, Baal haciendo referencia a Dios, ¿sí? Pero como les digo, son análisis que hacen algunos académicos respecto de estos nombres, más que nada, ¿por qué? Porque los nombres que vamos a ver acá, la gran mayoría, son nombres de personas judías, de personas israelitas, o sea, son nombres semíticos, si se quiere, ¿ya? Son nombres del pueblo de Israel, por así decirlo, a diferencia de otros. Y estos que, a diferencia de los que aparecen a partir del versículo 36, no son necesariamente israelitas los nombres, ya son más bien extranjeros. Y cuando aparece Yosef Babeset, ¿ya? Basebet, perdón, Basebet, parece que hay una confusión en las letras, errores de los copistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso les digo, hay quienes concluyen que el nombre original de él pudo haber sido Yesh Boset, ¿de acuerdo? Bueno, el asunto más allá de todo esto es que dice Tagmonita, principal de los capitanes, ¿ya? De los oficiales. Este era Adino, el esnita que mató 800 hombres en una ocasión. Y aquí viene un asunto. Aquí al parecer hablan de otra persona. Si ustedes se dan cuenta, parece que habla de dos personas, ¿no? Uno de Yosef Babeset, Basebet, como ponen aquí, y el otro que ponen Adino esnita, ¿no es cierto? Parece que habla de dos. Pero en realidad hay otra forma de leer eso y resulta que Adino es como se dice su lanza, ¿ya? Y es que dice y esnita es como que se tomó como nombre propio un adjetivo o un sustantivo. Y lo que normalmente realmente diría ahí es, él cargó su lanza, o él, sí, llevó su lanza contra 800 hombres en alguna ocasión. Eso es lo que dice ahí. No dice este era Adino. No. Adino es su lanza. ¿Ya? Entonces lo que dice él es, él cargó su lanza y mató a 800 hombres en una ocasión. Entonces no es otra persona que aparece ahí, Adino. No. No, no hay una persona Adino, es más bien con su lanza mató a 800 hombres, ¿ya? Entonces el valiente uno que aparece aquí es Yosef Basebet, perdón, o como originalmente habría sido Yeshboset o Yishbaal, ¿no es cierto? Que mataría a una cantidad de 800 hombres en alguna vez, ¿ya? Aquí vale la pena decirlo. Esto antes de seguir, esta lista de los 30 o de los valientes de David o de los guerreros de David está distribuido en tres fragmentos. El primero que describe a los tres grandes, a los tres más importantes, después habla de dos más, ¿ya? Y luego habla del resto, que es como una lista. Y en el medio, del versículo 13 al 17, habla de una ocasión en donde tres valientes le consiguen agua a David, ¿sí? Eh, y vale la pena decirlo, entre todo esto, los tres importantes son los tres primeros que se mencionan aquí, Yosef Basebet y los que vamos a seguir leyendo ahorita. Entonces, el primero era Yosef Basebet.
Dice el 9. Entonces, dice, después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita, uno de los tres valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado de los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y dice, y quedó pegada su mano a su espada. Ahí uno por lo general tiende a pensar que es que la mano ya se le cansó de tanta batalla, es que ya no pudo volver a abrir la mano y se le quedó pegada. No, lo que dice, su mano se cansó y lo que hizo él para seguir peleando, o sea, ya no tenía fuerza y lo que hizo él es amarrarse la espada en la mano y con eso seguir, porque ya no tenía fuerza, por eso dice, su mano se cansó, ya no podía sostener la espada y lo que hizo fue amarrarse, atarse la espada, unirse la espada a la mano y con eso siguió. Entonces, por eso es que se le recuerda como alguien muy valiente, un guerrero muy esforzado, ¿no? Esto con lo de la espada. Dice, aquel día dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Dice, después de este fue Sama, ¿ya? El tercero, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y el Señor dio una gran victoria. Estos tres son los más importantes. ¿Se acuerdan ustedes que cuando David estaba peleando contra los amonitas en unos capítulos atrás y él ya está viejo y no puede ir al campo? Hay una idea de distribuir al pueblo, al ejército, en tres escuadrones, ¿ya? De ahí se suele entender que posiblemente esos tres escuadrones, o sobre esos tres escuadrones, hayan estado esos tres valientes, hayan sido como algo así como decir unos generales o coroneles, por así decirlo, si queremos ponerle en una categoría militar actual, ¿ya? Porque el que venía siendo el general de todo el ejército era Joab. Aquí, como vemos, no se le menciona, pero están estos tres. Entonces, si sabemos que Joab era el general, digamos, de todos, estos eran o bien generales, un poco de un menor rango que Joab, pero eran también los que encabezaban, digamos, los mayores de escuadrones, ¿ya? Y como les decía, en un evento pasado del capítulo 18, si no estoy mal por ahí, cuando se enfrentan contra los amonitas o contra los amorreos, creo que es, ahí se divide al pueblo en tres escuadrones y cuadra, digamos, de ahí es donde se suele entender que esos tres escuadrones estarían liderados por cada uno de estos tres valientes, que serían, ya les digo, una especie de generales no tan grandes como Joab, que era el que mandaba sobre todo eso, pero sí generales importantes. Y cuando en estos relatos se dice que mató a 800 personas, entiéndase que no solamente fue él, no es que él se cargó a un ejército de 800 solito, no, entiéndase, él y su escuadra, su compañía, su ingenio, es el que logró que se mate 800. Y así lo mismo con cada una de las hazañas que se marcan aquí. No es necesariamente que ellos solitos fueron así, cada uno y su espada y se cargaron a un montón de gente. No, evidentemente no. Acuérdense incluso que eso es un poco improbable, digamos, es poco plausible incluso, porque ¿se acuerdan ustedes cuando estaba Jonatán y su paje? ¿Se acuerdan ustedes en ese evento de primero de Samuel? Y ven un campamento filisteo y van dos personas, a lo mucho pueden matar algo más de 20 personas, ¿ya? Entonces es un poco, digamos, un poco increíble, por así decirlo, por no decir poco lógico, o sea, poco verosímil, que una persona haya matado por sí sola 800, de una sola, ¿ya? Tal vez en toda su vida vaya y venga, pero en un solo evento que haya matado 800, no. Lo que se entiende es que por su ingenio, él y su escuadrón, su unidad, logró esa victoria, en el caso del primero, y así los otros también. Entonces no es que fueron los tres solitos y en algún momento se encontraron solos frente a un batallón de 800 y ganaron, no, sino que fue el ingenio de ellos, liderando su unidad, que lograron esas victorias. A la final, entre dirigir una batalla contra otros 800, seguramente más, y ganarles, pues era un logro enorme. ¿Me explico? Eso como para entenderlo, como para que no pensemos que aquí estaban solitos de ellos peleándose contra un montón de gente. ¿Ya? Eso básicamente. Luego, entonces son los tres, ¿no? Como voy a leerle como le ponen aquí, Joseph Basebet, luego está Eleazar, hijo de Dodo, y después está Sama. Está en el versículo 8, 9 y 11 están los nombres de ellos, ¿no? Joseph Basebet, Eleazar, hijo de Dodo, y Sama, hijo de Age. ¿De acuerdo? Esos son los tres valientes, los top, así digamos, eran como los comandos de la época, los mega top de David, ¿sí? Que le acompañarían
la mayor parte de su vida, digamos, ¿sí? Luego, este episodio se ve, o este relato se ve interrumpido por este recuento que está comprendido del versículo 13 al 17, que no necesariamente se refiere a los mismos tres que acabamos de leer, ¿de acuerdo? Normalmente la historia o el relato debería continuar con lo que dice el versículo 18. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí nos introducen un relato, una historia, que ya lo vamos a leer ahorita, que rompe ese relato. ¿Sí? Leámosla y vamos comentando al respecto. Dice, y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de siega, es decir, cuando había calor, cuando en una época seca, ¿no? A David en la cueva de Adulam, ¿ya? Es decir, cuando estaba huyendo de Saúl. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Entonces David estaba en una fortaleza y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿no? Estaba muy vehemente y dijo, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron, perdón, por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, pero él no la quiso beber, sino que la derramó para el Señor, diciendo, lejos sea de mí, oh Señor, que yo haga esto, he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. ¿Sí? Entonces, como les anticipaba, este fragmento de aquí, del 13 al 17, rompe con la presentación que está haciendo el relato de los valientes de David. Rompe con eso y presenta esta historia de tres valientes, ya en general, no dice que hayan sido los tres anteriores, textualmente, dice, tres valientes una vez del rey también tenía sed, fue y consiguieron agua. Básicamente esa es la historia, ¿ya? Pero no queda clarísimo, no es a ciencia cierta, digamos así, que hayan sido los tres primeros. Por tradición se entendió que eran los tres valientes de estos, pero no necesariamente. Estudios de algunos académicos que analizan este texto más bien pueden determinar que esa historia seguramente estuvo, digamos, rondando al momento de componer el libro y que por alguna razón, tal vez por este tema de asociar los tres valientes con tres valientes sin nombre, eh, perdón, le incluyeron aquí, ¿sí? Pero como vemos es un poco antinatural, digamos, en la secuencia, en la redacción, rompe un poco el esquema de presentar a los tres y seguir presentando a los demás. No tiene mucho sentido, digamos, que originalmente haya constado ahí esa historia, ¿de acuerdo? Entonces seguramente lo que se entiende de manera más sencilla es que al momento de componer ya finalmente la versión del libro de Segundo de Reyes, de Segundo Samuel, lo que se hizo es introducir ahí esa historia por conexión a los tres más grandes. Pero como les digo, no necesariamente es una referencia a los tres que se ha dicho antes. Aquí en esta historia, si lo cogemos solamente como una historia independiente, habla de tres valientes de David, que arriesgaron su vida para conseguirle agua y David en agradecimiento les dice no voy a beberla, más bien la derramo delante del Señor. Eso es una libación, es un sacrificio de líquido, por así decirlo. Lo derramo delante del Señor, más bien en agradecimiento por su sacrificio. Eso básicamente. Pero esa historia, como les digo, no está ligada necesariamente a los tres anteriores. ¿Sí? Eso nada más. ¿Por qué? Más que nada porque las hazañas de cada uno de los tres ya se contaron al momento de presentarles. ¿Sí? Entonces, esta historia que nos cuentan del 13 al 17, una vez más, no necesariamente es algo que habrían hecho los tres de arriba. ¿Sí? Luego, en el 18 se vuelve a retomar lo que dejamos en el 12, ¿no? O sea, la lista de los valientes. Y dice, Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, o sea, era un primo de David, fue el principal de los 30. ¿Ya? O fue el líder, ahí principal a veces uno entiende como que el que encabezaba, ¿no? No, ahí entiéndase que fue el líder, fue un caudillo, si se quiere, alguien que encabezaba, como un dirigente, un director, ¿ya? De los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, pero no igualó a los tres primeros, ¿ya? Dice el 20, después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, Ishmael dice ahí, grande en proezas de Capsel, este mató a 2 leones de Moab. Ahí no dice así. Ahí dice, ahí mató a 2 hijos de Ariel.
¿ya? Ahí dice, ahí mató a dos hijos de Ariel de Moab, y él además descendió y mató un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Sí, esto como les digo, más allá de ponernos a ver qué es que pasó con cada uno de estas personas, lo que debemos de entender es que se le presenta a cada uno por las hazañas que hizo, especialmente a los cinco primeros que son los más importantes, los tres que son los de más renombre, los que tuvieron una hazaña, una proeza muy importante, luego los otros dos que también tuvieron una alguna relevancia, digamos, algo por lo que se le pueda recordar, y luego los otros que ya simplemente se les recuerda como en una manera de lista, digamos, ¿sí? Entonces, esta persona mató a dos personas importantes, a dos hijos de Ariel de Moab, es decir, a María ha matado a dos personas, a príncipes de Moab, y también a un león, se enfrentó contra un león y lo logró derribar. Después del 20, este es del 20, ¿no? Y dice, también mató a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los tres primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan, hasta aquí hemos leído mucho esto de los 30, los 30, los 30, los 30, los 30. Y al parecer los 30, este título, los 30, ¿ya? Vamos a ver que a la final no son literal o textualmente 30. Aquí cuentan 37. Y ya vamos a ver que hay un error en la cuenta, ¿ya? No son 30, así tal cual. No son 30 cerrados, son 30 y más, ¿ya? Y el asunto es que al parecer esta figura de los 30 en realidad era una institución que estableció David, como decir su consejo militar, por algo así decirlo. O sea, para no decir el consejo militar o como decir ahora el comando conjunto de las Fuerzas Armadas, como lo que habría ahora alguna, así que es una institución, ¿no? O las Fuerzas Armadas, o el ¿cómo es que se llama? El Consejo de Generales, o alguna cosa así. Ya, en lugar de decir eso, aquí la institución era los 30. Entonces, para entrar a los 30 tenía que haber sido una persona que haya hecho una hazaña, que haya hecho algo como lo que hicieron estas personas acá. ¿Sí? Entonces, cuando pensemos en los 30 no pensemos en un conjunto de 30 personas, sino más bien en una institución, como decir el Consejo de Generales, alguna cosa así. ¿Sí? Eso básicamente. Y de aquí en adelante vamos a ver que aparecen un montón de nombres de quienes ya no se recuerda tanto sus hazañas, aunque de algunos sí por ahí se los menciona, pero ya no hay tanto las proezas de cada uno, simplemente se los menciona. Hasta aquí hemos visto cinco. Les voy a pedir por favor que vayamos contando, ¿ya? Y al final veamos cuántos mismos nos quedan, ¿de acuerdo? Entonces dice el 24. Asael, hermano de Joab, fue uno de los 30. El Hanán, hijo de Dodo, de Belén. Sama Jarodita, Elika Jarodita, Heles Paltita, Ira, hijo de Iques de Coita, Abieser Anatotita, Mebunai Husatita, Salmón Ajotita, Maharai Netofatita, Helef, hijo de Baana Neofatita, Itai, hijo de Ribai de Gaba de los hijos de Benjamín, sí, de los hijos de Benjamín, me perdí, ya el 30, Benaía Piratonita, Hidai del arroyo de Gaas, Abi Albón Arbatita, Asmavet Barjumita, Eliaba Saalbonita, Jonatán de los hijos de Jasén, Sama Ararita, Ayam, hijo de Sarar Ararita, Elifelet, hijo de Ahasbai, hijo de Maca, Eliam, hijo de Aitofel Gilonita, Jezrai Carmelita, Parai Arbita, Igal, hijo de Natán, de Soba, Vani Gadita, Selec Amonita, Naharai Beerotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira y Trita, Garev y Trita, Urías Eteo, 37 por todos. Dice, ¿cuántos contaron? Desde el 24 hasta el 39. ¿Cuántos contamos ahí? ¿Quién puede hacer la cuenta? ¿Cuántos hay? ¿Pudieron contar?
¿Ya lo contaron? ¿Cuántos hay? 32. 30 ¿Cuántos? 32. 32. ¿Alguien concuerda? Gracias, Natita. 24, pero si los 5 de arriba. Ajá. ¿Cuántos? 32, pero sin los 5 de arriba. 32 diciendo el de arriba. Entonces estaría bien. A ver, veamos. Asael, el Hanán, Sama, Elika, Heles, Ira, Abieser, Mebunai, Salmón, Maharai, Helef, ahí voy 11, ¿no es cierto? Helef, Itai, Benaía, Idai, Abi-Albón, Asmavet, Eliaba, Jonatán, Sama, Ayam, Elifelet, ya me perdí. Si hay 32, pero ¿seguros hay 32? Yo conté 31. También conté yo 31. Por eso les preguntaba. Porque del 24 hasta el 35 hay 24 y del 36 al 39 hay 7. Pero pueden corroborarlo igual con todo. Tomemos ese tiempito. ¿Qué les parece? ¿Sí? A ver. Solo desde el 24 hasta el 39, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 conté yo. Sí conté bien. 31 hay. 31 más 5, ¿cuánto da? 36, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes, ahí falta y ahí hay un error en la cuenta, porque aquí dice que hay 37 por todos. Y si contamos todos los nombres, hay solamente 36. Falta uno. El que falta sería Joab, ¿de acuerdo? Que es parte de los 30 y es el general de todos, ¿sí? Ese era el error que quería contarles ahí. Y luego, por ejemplo, como les decía, y esta cuenta, esta lista de los valientes, de los 30 guerreros de David, de los 30, corresponde a una lista temprana, no es una lista final o ya de los últimos días de David, corresponde a una lista temprana por una razón. Ahí ustedes de pronto le identificarán al último, que aparece Urías de Teo, y este Urías de Teo fue el esposo de Betsabé, que David mandó a matar por todo lo que ya vimos, ¿ya? Entonces él, por ejemplo, a este punto de la historia cronológicamente ya murió, ¿me explico? Entonces no debería constar. Igualmente, Asael, hermano de Joab, ya murió a esta época. ¿Por qué? Porque Asael fue el que, ¿se acuerdan ustedes que cuando, cuando salía, cuando estaban enfrentados, cuando ya murió Saúl y quedó Abner, el general Abner, quedó al frente del ejército y tuvieron un enfrentamiento y él iba de huida, justamente Asael fue el que le iba persiguiendo y Abner le decía, aléjate, no te quiero matar. Y Asael se le puso al frente y Abner lo mató. El asunto, eso lo pueden ver en el primer capítulo o segundo de este libro, ¿no? Como para recordar esa historia. El asunto es que aquí al menos aparecen dos que cronológicamente a este punto de la historia ya no están vivos, ya habrían muerto, ¿sí? Entonces, fíjense, eso como les digo corrobora que estaría haciendo o sería una lista más bien temprana de todo esto. Además, como les decía, otra de las razones para pensar que no es una lista definitiva es que no aparecen los últimos que le ayudaron a David en su vida cuando se rebeló, cuando se sublevó a Absalón. Entre ellos no aparece este famoso Itai, ¿no? No aparece él, ¿sí? Y además también hay una cosa, algo muy importante, siendo que esta es una lista temprana de David, posiblemente consolidada cuando huía de, David, de Saúl y demás, en sus primeros días como rey y tal, cuando estaba huyendo, cuando se iba consolidando como rey poco a poco, resulta que estas personas
como les decía, pudieron ir muriendo en el camino, digamos, y más bien digamos, más allá de eso, lo que quería decir es, estas personas, la lista, si ustedes se fijan, tiene una característica, que de cada uno de los nombres dice el lugar de donde es, ¿ya? Entonces dice Asael por ejemplo, Sama, Arodita, Elika, Arodita, Paltita, de Tecoa, etcétera. Lo que está diciendo ahí es el lugar de donde era cada uno. Hay muchos estudiosos que se dedican a ver de dónde era cada uno y determinan que tiene gente, la conclusión es la siguiente. Toda la gente que se dice desde el versículo 24 hasta el 35 son mayormente israelitas, o sea, son israelitas, ¿ya? Algunos, casi que mitad mitad, son de Judá y otros del resto de Israel, ¿sí? Y ahí se entiende que sería gente que David fue recolectando a lo largo de su vida, ¿ya? Que fue gente, por así decirlo, que fue recolectando, que se fue uniendo a él, a su campaña, según fue huyendo y demás, fue consolidando este grupo de los 30, según las hazañas también que le tocaba ir viviendo en su vida, en el camino, pues se fueron juntando hasta consolidar este grupo de los 30. Y como les decía, del 24 al 35 aparecen nombres más bien hebreos, o sea, israelitas de la época, y que según las locaciones de cada uno de ellos da cuenta de que había gente tanto de Judá como de las demás tribus, es decir, tenía gente de todo el pueblo que le apoyaba, ¿sí? Que estaba con él. Y por otro lado, del 36 al 39 son nombres de extranjeros. ¿Sí? Son nombres de extranjeros, de personas, y ¿por qué se sabe? Una por los nombres y otra por las localidades, por de dónde son ellos originarios. El mismo Urías de Teo, por ejemplo, hitita, él no era judío, él no era israelita, ¿sí? Todos estos eran extranjeros y se entiende entonces que estos llegaron a ser parte del consejo militar, por así decirlo, de David, pero eran personas que estarían a cargo, según suponen algunos, de los escuadrones de gentiles, no de los escuadrones de judíos, sino más bien como decir de los escuadrones, algunos les denominan así, ¿no? Mercenarios, es decir, de aquellos escuadrones que estarían conformados por soldados no israelitas, ¿sí? De soldados extranjeros. En todo caso, lo que se ve aquí es que esto corresponde, como les decía, a una lista más bien primaria, una lista temprana de los valientes de David, ¿no es cierto? Que le acompañarían a David en sus primeras jornadas, pero no era una lista definitiva. Más que nada porque falta uno de los más importantes, que es Joab. Joab es el que falta, y además también se ve que, como aquí hay al menos dos que aparecen contados aquí, pero que a lo largo de la historia mueren, se entiende que entonces esta lista, como les digo y como ustedes ven, se llaman los 30, pero son más. Se entiende entonces que no era una lista así, una lista así, digamos, estricta de 30, sino que más bien era una lista más bien como de cualquier órgano, como de cualquier órgano. Era 30, si es que uno moría o se jubilaba, por así decirlo, entonces entraba otro en su lugar y podían haber reemplazos, podían haber cambios ahí entre las personas. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, eso con esto de los guerreros de David, de los 30. Entonces, una vez más, los 30, no se olviden, no era solamente una lista de los 30, sino más bien era como una institución, como hoy decir algo así como el Consejo de Generales, algo así, ¿sí? Eso básicamente. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta, y si no, vamos al capítulo 24, que ya es la última parte de este libro de Segundo de Samuel. Sí, no sé si tenemos alguna pregunta. ¿Hasta ahí? ¿No? Ok. Muy bien, entonces vamos al capítulo 24. El capítulo 24 es bastante interesante, ¿ya? Porque es extraño, es muy, muy extraño lo que cuenta aquí, especialmente de la manera como lo registra, de la manera como lo registra Segundo de Samuel. Es una historia bastante extraña, ¿ya? Que tiene un poco de incongruencias, es una cosa como que estuviera un poco, por así decirlo, casi mal contada, ¿ya? Es algo que no tiene, digamos, una estructura muy, muy, muy así, muy, muy, muy clara, si se quiere, y presenta muchas dudas y tiene como algunas incoherencias, por así decirlo, dentro de lo que va contando.
Y seguramente esto es una historia, como les anticipaba ya, es una de las historias que por lo general solemos ya conocer. De pronto nos acordamos de la historia de cuando David hizo el censo y a partir de eso el Señor le castiga y le hace escoger entre tres castigos y él dice, no, yo prefiero caer en tu mano y el Señor le castiga, ¿no? Lo que normalmente se suele dejar de lado a partir de esta historia es que toda esta historia está apuntando a la compra del terreno donde después sería construido el templo, ¿sí? Que correspondía o era de propiedad de un jebuseo, ¿ya? O vale la pena decirlo, de un extranjero, ¿sí? Que era el terreno, el terraplén que estaba en la parte más alta de donde se situaba la ciudad de David, como se le conocía hasta el momento. No se le conocía tanto como Jerusalén. Jerusalén, de hecho, vale la pena decirlo, es un nombre más tardío que adquiere la ciudad. La ciudad originalmente se llamaba Jebús y después en tiempos de David se llamaba la ciudad de David. No se le llamaba todavía Jerusalén. Jerusalén se le llama un poco tiempo, unos años más tarde. ¿Sí? Cronológicamente hablando. En el relato es cierto que se le menciona a Jerusalén como Jerusalén, pero históricamente y cronológicamente hablando, la ciudad primeramente se llamó Jebús por los jebuseos, de ahí los jebuseos, luego se llamó Ir David, o sea, la ciudad de David, y después, ya en tiempos de Salomón y demás, es que se consolida el nombre de Jerusalén. Sí, entonces aquí vamos a ver eso. Ahora, vamos leyendo la historia y les voy a pedir que presten mucha atención porque hay algunas cosas que como que llaman la atención y como que no cuadran, ¿ya? Entonces, les voy a pedir, ¿quién se anima a leer, por favor, del 1 al 10, del versículo 1 al 10 del capítulo 24? ¿Quién se anima a leer? Amén. Muchas gracias, Edith. Del 1 al 10, por favor. Ok. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Jehová su Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel, y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Jotzi, y de allí Danján y de los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los Abeos, de los Heveos y de los Cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días, y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David al Señor, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Hasta aquí el 10. Sí, muchas gracias. Muy bien. La historia clarita, ¿no es cierto? Ahora, si ponemos a pensar un poco, si nos ponemos a revisar ya un poco más a detalle, ¿encuentran alguna incongruencia, alguna cosa como que no cuadra, como alguna inconsistencia en la historia? Sí, porque le dice, supuestamente es una orden que el Señor le da. Ajá, ¿Por qué le da pesar a David? exacto, muy bien, esa es una. Que si fuera una orden del Señor no le diera pesar. Exactamente, exactamente. El asunto, una de las primeras cosas que llama la atención es que, primero, es raro en la redacción, o más bien dicho, muy bien, antes de decirles, muy bien, Edita, no se sabe, lo que dice Edita es, no queda claro por qué es que David se arrepiente si es que el Señor mismo es el que le incita, ¿no? Eso es lo que dice, y no queda claro por qué es que David se arrepiente si es que el Señor mismo es el que le incita, ¿ya?
Luego, ¿qué más? ¿Qué otra inconsistencia pueden encontrar? ¿O qué algo más les llamó la atención? ¿Alguna otra cosa? ¿Qué más podemos ver que es como extraño, así como que no cuadra? ¿Qué más? ¿Algo más? El Joab le dice al rey, ¿por qué te complace mi señor en hacer esto? Algo así. Ya, sí, Joab se opone, ¿no? Ajá, Pero igual David es el que manda y con todo y que se opuso, tiene ajá. que ir. Sí, muy bien. ¿Algo más? ¿Qué más podemos ver como raro? Mm. ¿Qué más? Porque inicia el capítulo diciendo que volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel Ajá, e incitó, dice, a David contra ellos, a ajá, que dijese, o sea, o sea, todo esto se realizó por la ira que tuvo el Señor contra ellos. ujú, Y, uy, y por eso es que más abajo le dio pesar a David. ajá, exactamente. Como bien lo dice Dita, desde el principio suena raro, porque fíjense cómo dice, volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel. ¿Cómo que volvió a encenderse? No les suena extraño. Ajá, ¿Y cuándo fue la primera vez? Me explico, o sea, sí, el Señor se había enojado con David antes cuando pecó con Betsabé, por ejemplo. ujú, Pero aquí no nos dice, no está explícita la razón de por qué el Señor está molesto y por qué hace esto. Y además, suena muy extraño que el Señor se moleste y a causa de su molestia le incite a David a hacer un censo. Porque como tal, el castigo es por realizar el censo. El castigo después le viene por realizar el censo. En cambio, aquí parecería que el castigo es hacer el censo. ¿Me explico? Entonces es algo raro. Esto ya lo notaron los que leían el texto este desde hace mucho tiempo y cuando esta historia se vuelve a recontar en Primero de Crónicas capítulo 21, si no estoy mal, puede ser el 21, creo que es el 21. Sí, si lo vemos ahora en Primero de Crónicas, primer capítulo de Crónicas, capítulo 21, miren cómo dice. Aquí en Samuel dice, volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel e incitó a David para que haga un censo, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene cómo dice en Primero de Crónicas 21? 21:1. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo encontró por ahí? Dice el ángel acusador se Ujú. puso contra los israelitas e incitó a David a hacer un censo de Israel. Muy bien. ¿Puede leerle de nuevo, por favor? Dice que el ángel acusador El se ángel puso acusador. contra los, ajá, se puso contra los israelitas e incitó a David a hacer un censo de Israel. Muy bien. Muchas gracias, hermana Lorita. Igual acá Dianita en el chat nos pone lo que pone la Reina Valera, ¿no? Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel y dijo, ¿no? Entonces, fíjense, normalmente, ¿por qué? Porque siempre y esto es algo que debemos aprender, hay algunas historias que por lo general no se sabe muy bien cómo comienzan y no se sabe cómo fueron construidas, porque acuérdense ustedes que mucho de esto de que vamos a ver, y esto ya se va haciendo más común, como ustedes se darán cuenta, uno a veces tiene la idea un poco ingenua de que los libros de la Biblia, especialmente los históricos, como normalmente les solemos conocer, fueron escritos así de inicio a fin por una sola persona que se sentó un día, Dios le inspiró, ¿no? A esa persona y comenzó a escribir desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de David. No, no fue así.
Los libros fueron compilados, fueron editados, son una recolección, una compilación de historias que ya habían, y hay a veces como lo que estamos viendo en Lucas en su momento, que hay algunas tradiciones y cuando la persona tiene dos versiones, digamos, de la misma historia, lo que hace es consolidarles, lo que hace es armonizarlas y contar a partir de las fuentes que tenía una sola historia y la condensa y la une, por así decirlo. Pero a veces en esos énfasis, en esos ánimos de unir dos o más tradiciones, dos o más fuentes, por así decirlo, quedan a veces este tipo de inconsistencias, como lo vemos, este tema de y volvió a encenderse la ira, ¿no? Una vez más, la pregunta es, ¿cómo que volvió? ¿Ya? Y ahí algunos estudiosos, por ejemplo, lo que dicen es, si aquí dice que volvió, eso significa que hubo un pecado, hubo una maldad, hubo una transgresión por la que el Señor está molesto. Y entonces, ¿cuál es esa transgresión? Evidentemente, a partir de ahí se sabe que este capítulo 24 no pasa cuando David es viejo, pasa más bien cuando David todavía es joven, ¿ya? Ya está en Jerusalén, ya está ahí, posiblemente ya regresó el arca o está por regresar el arca, pero, eh, pero no es al final, no es al final. Algunos dicen, por ejemplo, que esto puede ir después del versículo del capítulo 18 y otros sugieren que puede ir este capítulo originalmente o cronológicamente iría después del capítulo 8 o 9 de segundo de Samuel. ¿De acuerdo? Los que dicen que va después del capítulo 8 o 9 tienen sus razones, digamos, y los que dicen que va después de la rebelión de Absalón es justamente por eso, porque está el pecado de David y el Señor le castiga a David con la sublevación de Absalón, por así decirlo, y ahí tiene un poco más de sentido que se diga y volvió a encenderse la ira del Señor. Pero aquí no nos dice por qué se habría encendido la ira del Señor, o sea, no hay una razón lógica para que el Señor esté molesto. Otros dicen que en cambio es que esto está a continuación del capítulo 21, si no estoy mal, de cuando les hace la justicia a los gabaonitas, ¿no? Pero ahí cuando hace ese relato, en ese relato de la justicia de los gabaonitas, hay la razón. Hay alguien que hizo un daño y por eso hay una consecuencia, hay un castigo y todo lo demás, pero aquí no se dice. Entonces, como hay ese problema y no queda claro para nada, el cronista, como se le suele decir o a los que escribieron el libro de crónicas, lo reinterpreta, por así decirlo, le da un sentido diferente y ya no dice el Señor estaba enojado. Dice, no, no es que el Señor estaba enojado, en realidad era Satanás. O, vale la pena decirlo. Si ustedes se fijaron en la versión de nuestra hermana Lorita, no traducen Satanás, traducen el ángel opositor. Ahí literalmente dice Hasatán, o sea, el adversario. ¿Ya? El adversario, o algunos traducen un adversario, es decir, algunos no le atribuyen al Satanás, al diablo, ¿no es cierto?, el haberle incitado, sino tal vez a alguien, algún consejero adversario, como decir, algún consejero malo, algún mal consejero le incitó a David. Eso es lo que terminan diciendo algunos comentaristas a partir de lo que dice Primero de Crónicas. El asunto es que, como les digo, no suena coherente, no suena lógico que Dios esté enojado así sin más en la historia, ¿ya? Y que como consecuencia de su enojo le incite a David a pecar. ¿Ya? Eso es algo que no tiene mucho sentido en cómo se construyen las historias, especialmente de cuando alguien, el protagonista, por así decirlo, se equivoca y Dios le castiga. Porque aquí, cuando David reconoce su pecado, como bien lo notó Edita María, él se arrepiente cuando ya hizo el censo. Y ahí él se da cuenta que hizo mal. Y lo que se castiga es hacer el censo. ¿Sí me explico? Eso es lo que se castiga. El censo es lo que se castiga. Lo que estuvo mal. Pero no se dice por qué antes estaría enojado el Señor. Por lo tanto, es que luego en Crónicas se aclara eso, por así decirlo, y de manera muy abierta, muy amplia, decimos, el adversario se levantó contra Israel, ¿ya? E incitó a David a hacer el censo. Entonces, según Crónicas, ya queda claro que no fue que Dios estaba enojado, sino que fue obra de el adversario. Entiéndase, sea que haya sido el adversario, literalmente Satanás, el Satanás, o haya sido un mal consejero, ¿ya? Un consejero adverso, ¿ya? Sea lo que haya sido, el asunto es que cuando se reescribe o se recuenta esta historia en Crónicas, tiene otra connotación. Si lo vemos. Entonces, fíjense que a veces, si yo me quedara solamente, quiero decir, con el texto de aquí,
de segundo de Samuel 24:1 tendría que explicar algo un poco complicado para decir por qué el Señor está enojado y le incita a David a pecar. ¿Me explico? Podría encontrar alguna explicación un poco lógica, alguna cosa coherente, pero es un poco extraño decir que Dios estaba enojado, primero, de la nada, digamos así, como se volvió a enojar. No nos dicen por qué. Y eso es extraño que no nos digan por qué. Y segundo, que consecuencia de eso le incite a David a pecar. Y después de eso, que siendo que Dios le incita, como dice ahí, ¿no?, a pecar, David se arrepiente. Y después, a pesar de que David se arrepiente, igual le castiga. Y le castiga por lo que Dios le incitó. Entonces, eso no tiene sentido. ¿Ya? Por eso, una vez más, aquí más vale hacer caso, por así decirlo, a lo que dice Crónicas. Un adversario es el que le incitó a David, no la ira del Señor. ¿Sí? Hermano Josuécito, Sí, en el 21:17 dice, y David dijo a Dios, yo fui quien mandó a hacer el censo de la población. Yo soy exactamente. quien ha pecado y ha hecho mal. Ajá. Pero, ¿qué han hecho estos inocentes? Dice, Señor, Dios mío, yo te ruego que tu castigo caiga sobre mí y sobre mi familia, pero deja de herir a tu pueblo. Exactamente. Exactamente, tal cual. Ese es el asunto, ¿no? Ese es el asunto de lo que les decía. Aquí lo que se está contando es de cómo David se equivoca por hacer el censo, ¿ya? Y cómo el Señor le castiga y manda una mortandad por eso, ¿ya? Y suena extraño que por el error de David se comience diciendo que eso fue porque el Señor enojado le incitó, ¿ya? No dice así. En Crónicas es mucho más claro. De manera muy amplia, como les digo, el adversario se levantó contra Israel y el adversario es el que le incita a David a que hiciese censo. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, fíjense, ya les digo, una vez más, especialmente estos textos así, la ventaja de aquí, digamos, que se tiene con estos pasajes de Samuel es que por lo general hay su paralelo en Crónicas. Y ahí se puede hacer el estudio y se puede corroborar, se puede contrastar y demás, ¿sí? Igual de la lista de los valientes también hay su contraparte en el capítulo 11 de Primero de Crónicas. Ya algunos nombres varían, algunas cosas cambian. Ahí, por ejemplo, si no me equivoco, no está esta historia de los tres que le van a comprar a buscar agua, si no me equivoco, y algunas cosas cambian. Y entonces se va contrastando. Más que nada porque el libro de Crónicas se escribe cuando regresan los hijos de Israel después del exilio a Babilonia. ¿Ya? Los judíos especialmente. Entonces, fíjense, el primer versículo entonces ha de entenderse como diría Crónicas, ¿no? No como dice Samuel, ¿ya? Más que nada por una razón. La tradición, o sea, digamos, la historia originaria sería mucho más corta de lo que está aquí contado. ¿Ya? Y es como que si la historia llegó en una versión chiquita y después se fue añadiendo, por así decirlo, se fue nutriendo la historia y se fueron incrementando ahí explicaciones y tal, 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 tal. Al final ya les digo cómo es que se podría leer o cómo algunos estudiosos, que no es mío, como algunos estudiosos proponen que pudo haber sido la historia original y sobre lo cual después se fue abundando y se fue explicando. ¿Sí? Entonces, aquí vemos una cosa y les voy a compartir una imagen para que veamos porque si no a veces como que hablamos de memoria, ¿no? Entonces, fíjense, aquí en la imagen, en pantalla, tenemos lo que se conoce como el censo de David, o sea, el viaje que se dieron el Joab y sus ayudantes para hacer el censo, ¿sí? Acordémonos que aquí ya vamos a ver el tema del censo, ¿no? Porque a la final termina siendo un pecado. ¿Ya? Entonces dice que Joab, como bien lo notó nuestra hermana Edita, Joab al inicio se opone y le dice, no, no, señor rey, ¿cómo vas a hacer? Que Dios te dé mucha más gente, pero no es bueno que cuentes a la gente. Sin embargo, la palabra de David se impone y Joab, como es súbdito, tiene que obedecer. Y en los versículos 5 en adelante, 5 al 9, nos dicen todo el recorrido que hicieron para censar. Si ustedes se dan cuenta, y lo vemos ahí en el mapa, están recogidas ahí y están contenidas las ciudades principales. Y si ustedes se dan cuenta, comienzan por el otro lado del Jordán, suben por el otro lado, bajan por la ribera digamos, por la orilla, por así decirlo, del mar Mediterráneo y bajan hasta Beerseba. O sea, se dan una vuelta en U inversa, por así decirlo. ¿Ya? Y a partir de eso algunos dicen, bueno, ¿qué fue lo que censaron? Porque si yo lo tomo así como vamos a ver aquí, vamos revisando, ¿no? Todos los lugares de los que van solo por el perímetro.
de lo que sería el reino de David. Entonces no da para que hayan, o sea, no da para que haya sido o sea, un censo así solo por el perímetro. Entonces lo que se entiende es que esa sería más bien el límite, más o menos, del reino de David, ¿sí? Y lo que seguramente hicieron es, a partir de ese borde, porque se demoraron 9 meses y 20 días, ¿no es cierto? Se demoraron un montón, ¿no? Casi un año. Se demoraron ese tiempo, seguramente fue porque fueron delimitando todo eso y a la vez metiéndose, digamos, y visitando todas las ciudades de Israel, para que tengan esa cifra, digamos. Entonces, si lo repasamos, dice, en el 5 y pasando el Jordán, fíjense, ellos están en Jerusalén, ¿no? Entonces, pasan el Jordán, dice, y llegan a Aroer. Aquí podemos ver a Aroer, fíjense, pasan Jerusalén, está aquí el Aroer, ¿no es cierto? Dice, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer, ¿ya? Dice, después fueron a Galaad y a la tierra, aquí ponen a la tierra baja de Jotzi, ¿de acuerdo? Pero eso es un poco extraño porque tal tierra baja de Jotzi no existe como tal, ¿sí? Ahora, ¿a dónde habrían llegado estas personas? Igual esto es un estudio de las palabras y todo lo más un poco, digamos, un poco aburrido por así decirlo, pero lo que se entiende es que ahí no diría la tierra baja de Jotzi, sino más bien diría la tierra debajo o bajo el pie o al pie del monte Hermón, ¿ya? Porque de ahí, y si ustedes ven aquí arriba, está el monte Hermón aquí arriba, ¿no? Entonces, de aquí, fíjense ustedes, habrían ido de Arroer, suben toda esta línea punteada y bajarían por los pies o las faldas del monte Hermón, ¿ya? Entonces, no es la tierra baja de Jotzi, sino la tierra debajo o de las faldas o del pie del Hermón, ¿sí? Dice, y de allí fue a Dan Haan. Este Dan Haan no es otra ciudad, sino la de Dan, ¿ya? La ciudad de Dan, al norte, y a los alrededores de Sidón. Si ustedes se dan cuenta, Sidón está aquí arriba, alrededor de Sidón, ¿sí? Alrededor de Sidón. Muy bien. Y después dice, luego fueron a la fortaleza de Tiro, aquí está Tiro, ¿ya? La fortaleza de Tiro, y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev que está en Judea. El Negev es de esta parte de acá abajo, dice, y salieron al Negev de Judá en Berseba, que está acá. Entonces fíjense, se dieron una vuelta bastante larga. Es decir, recorrieron todo el territorio que tendría en su momento dominado, que sería el límite, si se quiere, del reino de David. ¿De acuerdo? Dice, después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres, y los de Judá 500,000. Si ustedes revisan en Primero de Crónicas, los números cambian, las cuentas cambian. De Israel se dice que fueron 1.100.000, ¿no es cierto? Fueron no 800,000, sino 1.100.000. Y de los de Judá no se dice que hayan sido 500,000, sino 400,000. Cambian un poco las cifras, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a ver. El asunto, y ahí volvemos a vernos, el asunto es lo siguiente. Pregunta, ¿por qué creen ustedes que, porque está claro que David se equivocó? Aquí la historia nos deja claro que David se equivoca, ¿no? Porque dice el 10, después que hubo censado David al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David al Señor, yo he pecado grandemente por haber hecho esto, pero ahora, oh Señor, te ruego que traspases, que quites del pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Entonces, el haber censado al pueblo es un error, es un pecado, se equivocó David. La pregunta es ¿por qué? Eso no está explícito, no queda clarísimo en el texto. La pregunta, y que les hago a ustedes, ¿por qué creen que el censar o el hecho de haber censado al pueblo, el rey David, fue un error? ¿Por qué fue tan grande? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Por qué el censo fue tan grande pecado? Porque las fuerzas de David no radicaba en cuántos hombres tenía, sino en que el Señor es el que daba la victoria. Muy bien, muy, muy bien, exactamente. Y el hacer eso es como decir, pues yo dependo de los que haya y no del Señor. O sea, es lo que le veo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Sí, Pues, complementando lo que dice Edita,
Adelita. Conjuntamente con contar, debió haber recogido el dinero del rescate. Muy bien. ¿Cuál dinero del rescate? Cuénteme más. A ver, ayúdame con la cita, por favor. En la Torah dice que cuando cuente al pueblo, Ajá, los hombres mayores de 20, tome un rescate por cada varón mayor de 20 años. ajá, Ujú. muy bien. En Éxodo 20, Levítico 17:11. 17, 17 y en Éxodo 20 también, o sí, 20 o por ahí. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Natita, creo que quería también comentar. En sí, o sea, analizando aquí, el censo en otra situación y con el objetivo que el Señor lo pone, se censó algunas veces Ajá, y no era malo, pero más bien creo que el problema es el objetivo. Al parecer, según lo que estamos leyendo y leyendo primero que él como que exalta a sus valientes y después censa. ¿No sería un poco como un ego? Como se vio que todo eso le pertenecía, sus victorias eran como, no eran de Dios, como lo habían mencionado las hermanas anteriormente, sino más bien que con su fuerza y todo lo demás tiene esta gran muchedumbre de pueblo o esto o ellos. Me suena un poco a ego, tal ujú. vez. Sí, es una mezcla, es en realidad lo que han dicho ambas tres hermanas. Sí, primero que sí es cierto. Vamos a ver, ¿para qué se censaba? ¿De acuerdo? En la época, ¿para qué se censaba? Se censaba, o los reyes en esas épocas censaban a su pueblo, es decir, levantaban el número de cuánta gente había. ¿Y qué se censaba? Vale la pena decirlo. Fíjense ustedes, la estadística que se levantaba en la época no era de como ahora se puede hacer, no, que trabaja, no trabaja, si estudia, no estudia, si está casado, soltero, no. Lo que se contaba en esa época, el dato que se registraba era cuántos varones capaces de ir a la guerra había. Ese era el asunto. ¿No es cierto? Por eso dice acá, hay tantos, dice ve, fuertes que sacaban espada. ¿Ya? Eso era lo que se contaba, la capacidad militar, si se quiere. Ese era el objetivo del censo, ver cuántas personas podían salir a la guerra. ¿Ya? Y de ahí se puede intuir lo que bien han dicho nuestra hermana Edita y Natita. El objetivo de David, insinuado por un adversario, por el adversario, ¿no es cierto? Por el Satanás, digámoslo así, ¿no? Sería entonces ver cuán poderoso era su ejército, ¿ya? Más allá de decir confío en él, en esto, en lo que sea, en mis hazañas o lo que fuera, era ver cuánta gente tenía para el ejército, ¿ya? Y hay una cosa, la última vez que se hace un censo, que la Biblia registra un censo, es en números 20 25, ¿puede ser? ¿Ya? En números, bueno, al final de números hay un censo indicado por el Señor. Y de hecho, los censos que se hacen son al menos tres en la Torah, uno en Éxodo y dos en números. ¿Ya? Y los censos de números y todos los de la Torah son dispuestos por el Señor, pero con otro objetivo. Cuando el Señor hace sus censos es para determinar cuántos varones capaces de salir a la guerra hay, pero con el objetivo de que sean ellos consagrados, o sea, haya un intercambio, ¿se acuerdan ustedes? Por los hombres que debían salir a la guerra, los que debían ser sacerdotes, había un intercambio por la cantidad de levitas. ¿Ya? Ese era el objetivo del censo en su momento en Éxodo. Y luego, en su momento en números, es determinar cuántas personas salieron del Éxodo y cuántas entraron después ya a la tierra prometida, por así decirlo. ¿Ya? Acuérdense que hubo unas matanzas, unas muertes ahí en el camino, y era determinar cuántas personas había. ¿Sí? Y más que nada, como bien lo anotó también Dianita, la razón del censo es una razón de santidad, si se quiere, y de servicio. Porque con el censo lo que se hacía, según la Torah, era recoger una cantidad de plata, ¿ya? Con lo cual cada persona daba como dice la Torah, su expiación o el cubrir su pecado. Entonces, el censo bíblico, digamos, el censo que estaba autorizado en la Torah, era primero indicado por Dios y segundo tenía una razón de pureza, por así decirlo.
como de expiación de pecado, ¿sí? Tenía una connotación un poco, como decirlo, litúrgica, ¿ya? No tenía un objetivo militar, tenía un objetivo más bien de santificación del pueblo, de que cada una de las personas pague y sepa que fue tomado en cuenta y dé un valor al tabernáculo en ese tiempo, de tal manera que todos ellos estén representados en algún instrumento, en algún utensilio que se utilizaba en el tabernáculo. Ese era el objetivo. Acá, al parecer, el objetivo de David no es eso, y al parecer incluso si es que hizo el censo, como bien lo dijo Dianita, no tomó esa cantidad, o sea, no lo hizo de una manera santa, sino más bien lo hizo solamente como los demás reyes, para saber cuál era su fuerza militar. ¿Ya? Y como bien lo anticipaba Natita y como bien lo anticipaba Edita María, eso demuestra ego, es decir, de alguna manera estaría casi confiando en su fuerza, en su capacidad militar y no en que el Señor es el que le concedió todas las victorias. ¿Ya? Eso es lo que estaría detrás. Hay quienes también apuntan y ahondan mucho más en este tema de no habría cobrado, no había, digamos, hecho que cada uno de los que fueron censados paguen el rescate, ¿no es cierto?, en plata, eh, es porque algunos suponen que detrás de este censo que hubo en Deuteronomio había unas razones de purificación del pueblo. Y que si las personas, después de haber sido censadas, no se purificaban, o sea, no hacían parte o sea, no practicaban todo el procedimiento de dar la plata, estar en un sentido más limpios, puros, aptos, etcétera, entonces, como no se hizo eso, dejó al pueblo en un estado todavía más cochino, por así decirlo. ¿Ya? O sea, los hizo un poco más impuros, es lo que terminan concluyendo algunas personas. O sea, al no haber hecho el procedimiento completo bueno, por último, si vas a censar, tienes que censar y pedir como tal como lo hizo Moisés. Pero como no pediste y solamente te interesó la gente y no te interesó su función con respecto a Dios, entonces como te olvidaste de eso, la gente no se purificó. Los que fueron censados no se purificaron a través de ese pago y a través de lo que implicaba todo eso y por lo tanto generó David un estado de impureza en todo el pueblo. ¿Ya? Eso es básicamente lo que se entiende, no es solamente por no haber cobrado, digamos, la tasa, ¿ya? Sino es porque no cumplió con todo lo que implicaba para el pueblo el compromiso de vamos a censar y vamos, o sea, el censo, si se quiere, como les decía, en Israel, según la Torah, tiene un objetivo de representación, de saber cuántos hay y que cada uno de ellos pague de su bolsillo lo que corresponde a su persona y que con eso después vaya un fondo en su momento al tabernáculo y eso se utilizaba después para los utensilios y el manejo del tabernáculo, de tal manera que cada persona estaba representada ahí. ¿Ya? David acá no hace eso. ¿Y qué genera? Nada, o sea, genera que más bien el pueblo termine impuro, por así decirlo, ¿ya? Termine no representado, ¿sí? O sea, digamos así, desdibuja, o sea, digamos, pervierte en ese sentido el momento o el mandamiento del censo, si ustedes quieren, ¿ya? Eso básicamente. Por eso es que Joab le dice, señor rey, si quieres, que Dios te dé un montón de gente, pero no hace falta. O sea, Joab sabía que era un trabajazo. Decía, no, y eso tiene implicaciones más potentes. Y David le dice, no, vos me censas y ya está. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, por eso es que aquí David en el 10, en un primer momento aquí David se arrepiente. Pero vamos a ver más adelante que David se vuelve a arrepentir otra vez. Y esa es otra inconsistencia de esta historia. ¿Sí? Entonces, fíjense, hasta ahí, vamos ahora. Entonces, vamos a leer del 10 al 17. Leamos de nuevo el 10 hasta el 17, que es de la otra sección de esta narrativa. Y dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David al Señor, yo he pecado grandemente por haber hecho esto, pero ahora, oh Señor, te ruego que transfieras el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra del Señor al profeta Gad, vidente o profeta de David, ¿no es cierto?, diciendo, ve y di a David, así ha dicho el Señor, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo haga. Vino pues David a Gad a David, y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Esto le dice Gad.
Y eso es lo que normalmente nosotros solemos recordar de esta historia, ¿no? David se equivoca y por alguna razón el Señor le dice, escoge tu castigo, ¿ya? Y le da estas tres opciones. Hambruna por 3 años, ¿por cuántos son? ¿7? Sí, hambruna por 7 años, que sea perseguido por 3 meses, ¿no es cierto? O 3 días de peste, ¿ya? Esto está en el versículo 13, ¿no? Piensa y le dice, ¿no? Al final, piensa y mira qué responderá el que me ha enviado. El 14 dice, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos del Señor, en mano del Señor, porque su misericordia son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, o más bien dicho, hasta el tiempo de la cena, dice ahí. ¿Ya? Y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal, dice, y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo al Señor, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Muy bien, hasta ahí. Ahora, ¿qué es esto? Como vemos, aquí viene el castigo, como tal. Entonces ya hizo el censo, ya se supo cuánto hubo, dicho sea de paso, las cifras son infladas. Es imposible que David haya tenido 800,000, o sea, en total más de 1 millón solamente de hombres armados. Para la época era imposible. Acuérdense que según otros relatos anteriores, de no hace mucho tiempo, históricamente hablando, Saúl salía con un ejército de 300 personas. Entonces no da para que tenga 800,000 o 500,000. Acuérdense una vez más que aquí es importante, y es importantísimo recordar que la palabra mil en hebreo, en hebreo se dice elef, y elef, si bien en cuanto a número significa 1,000, también elef significa una unidad determinada, ¿ya? Y dependiendo, cuando son unidades militares grandes, pueden ser 50, 100, pero cuando son personas así como censo de familia, algo más cercano, pueden ser unidades de 10, de 5 a 14 personas. Por lo tanto, el número aquí no debe entenderse como 800,000, sino más bien como 800 elef. ¿Ya? Es decir, que si multiplicamos, hagan cuenta que pueden multiplicar 800 por 14, por así decirlo. ¿Ya? 800 por 14, fíjense ustedes, daría algo de 11,200 personas. ¿Ya? Y si fuera 500, no 1,000, sino 500 por 14 personas serían 7,000. O sea, tener en total unos 20,000, sí es más lógico. Entonces no hay que pensar 1,000 como 10 veces 100, ¿no? Sino 1,000 como la unidad. Porque les digo, estos números son exagerados. Igual el número de personas que murieron no fueron 70,000, fueron 70,000. O sea, 70 grupos, que pueden haber sido de 5 a 14 personas. O sea, los que habrían muerto serían 70 por 14, hagan cuenta. 70 por 14, digamos, unas 980 personas, unas 1,000 personas pongan que hayan muerto, algo así. ¿Ya? Que igual es un montón, ¿ya? Pero no es 70,000 personas. O sea, ya les digo, porque según los cálculos y todo lo demás que se hace a la época, no da para que Israel tenga 3 millones de habitantes, no da. No da para que tenga 3 millones de habitantes. ¿Sí? No da. ¿Sí? Natita estaba levantando la mano por ahí. ¿No? Sí, Josucito. Sí. Quería hacer una pregunta. Ujú. Nosotros vemos que en el verso 14, o sea, es que David no es que dijo, no, el Señor le puso, según la lectura, el Señor le puso 3 opciones, Ujú. pero David no es que le dijo directamente la tercera o la primera, sino más bien le dijo que caiga en las manos del Señor. Ujú. Podemos entender que todas las cosas que le iban a venir si él hubiese elegido, o sea, me parece impresionante la forma en cómo él no decide su futuro o su castigo, no decide, porque no le dice la opción A
o la opción B o la opción C, sino más bien él le dice que caiga en las manos de Dios. Ujú. Entonces, y lo deja ahí a que el Señor decida qué era lo que el castigo, entiendo yo, ¿no es cierto? Exactamente. Hay una forma de entenderlo. Hay dos formas de entenderlo. La primera es que, claro, le da tres opciones. No, la primera es hambre, hambruna, que no puede ser ocasionada, digamos, en el contexto por los hombres. Luego la segunda es ser perseguido, es así fuera caer en manos de hombres. Y la tercera que es la peste, que también sería por la mano del Señor. Entonces algunos dicen, cuando David dice, caigamos en mano del Señor, ¿ya? Lo que estaría diciendo es cualquiera de la uno o la 3, la 2 no, por favor. ¿Ya? Eso es lo que dicen algunos. Pero en realidad lo que él estaría diciendo es que de alguna manera también la 1, la hambruna puede de alguna manera también ser causada por el hombre. ¿Ya? Una invasión, alguna cosa por el estilo, puede haber escasez causada también por un enemigo, por alguna cosa así, una mala administración. Explico, puede ser. Entonces, lo que en realidad David le estaría diciendo es la 3, por favor, Señor, la C última palabra, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, David sí de alguna manera escoge, digamos, caer en mano del Señor, que es lo que cualquiera de nosotros daría, si fuera, digamos, siendo inteligentes como David. O sea, si es que uno se enoja, es que uno se equivoca, digamos, y le dan a uno la capacidad de escoger el castigo, uno dice, Señor, tú eres lo suficientemente sabio para saber lo que necesito yo para aprender. ¿Ya? Y eso vale la pena decirlo. Aquí mucho podríamos hablar de si en realidad David escogió, si el Señor estuvo a lo que David escogiera, cosas por el estilo, pero no, más bien aquí lo que vemos es justamente el rol del castigo, si ustedes quieren, ¿ya? El rol de la reprensión. Para perder un poco, un poco el miedo a las palabras, ¿no? A veces dicen, no, es que Dios no castiga. Dios castiga. ¿Ya? El asunto es que el castigo no es un castigo sanguinario, no es un castigo por el placer de que el otro sufra, ¿ya? O sea, Dios no castiga porque es que le gusta, saborea la sangre de sus víctimas. No, no, no. El castigo del Señor es educativo, si se entiende. O sea, el castigo del Señor es, te equivocaste, te va a tocar sufrir para que aprendas a no desviarte de nuevo, ¿ya? Es eso, es más o menos como cuando a los niños especialmente, ¿no? Se les pone a los adultos se ponen los frenillos o los brackets, ¿no? Eso eso a la larga viene siendo una corrección, por ejemplo. ¿Causa dolor? Claro que causa dolor. Pero a la larga es para que sus dientes nunca más se vuelvan a torcer. O su mordida se acomode, se esté bien. ¿Eso causa dolor? Claro que duele. ¿Ya? Y el médico y el odontólogo dice, ¿no? Esto va a doler. De aquí no coma, cuando les ajustan especialmente, no les dicen de aquí, vean, no coma nada duro porque le va a doler, va a sentir que los dientes se le mueven, se le salen. No coma, a los 2, 3 días puede comer de nuevo. Y es eso, ¿ya? Entonces, como para que comprendamos y tengamos claro que aquí, más allá de esto de que te doy a escoger, ¿no? Como que si le diera la libertad a David, a ver, David, te amo tanto y me has caído tan chévere que hasta cuando te equivocas, te voy a dar a escoger cómo quieres que te castigue. No, aquí lo que está dándose cuenta David es que le está dando, le está mostrando, si se quiere, cuál de ellas le haría entender su error. ¿Ya? ¿Cuál de ellas le haría entender y aprender la lección? Porque lo que tenía que aprender David es a no censar a la gente. ¿Qué le importa a usted saber el número de la gente que cuenta? ¿O por qué lo vas a hacer sin cumplir todo el procedimiento según dijo el Señor? Eso era lo que tenía que aprender David. Ahora, ¿cómo se logra que David aprenda? ¿Solamente mostrándole el error? No, tenía que pasarle algo. Y la forma en cómo iba a aprender eso era que muera gente. ¿Me explico? Era disminuyendo aquello en donde David había puesto su confianza. Y de tal manera, si es que venía hambruna, eso era fácil, digamos, no, era un castigo, pero era un castigo que no enseñaba. ¿Sí me explico? Era un castigo que no enseñaba. Luego, si es que le perseguían, también era un castigo que no enseñaba. En cambio, la peste, lo que pasó acá, eso sí enseñó y David aprendió. Y esto, como les digo, ya en nuestros tiempos, y eso para quienes, ya puedo decir, somos papás, implica mucho.
porque a veces nosotros como papás aprendemos a castigar a veces desde el coraje, desde la indignación. Y no, cuando se debe castigar o se debe corregir a los guaguas, castigarles sí, por utilizar la palabra, ¿no? Se debe hacer con el objetivo de que aprendan de su error. Esto a veces cuesta, cuesta mucho, especialmente cuando a veces hay ruido, hay desorden, hay alboroto, uno no puede pensar así de manera clara, ya, objetiva y tal. Por eso incluso es que fíjense ustedes que Dios nunca castiga ese ratito, así, digamos, de manera así, a menos que sea algo muy, muy fuerte, muy explícito. Pero si es algo que merece la pena que la persona lo procese, lo razone, lo interiorice y entienda por qué está mal, y después de eso pague su error, digamos, toma su tiempo, ¿ya? Y aquí a David le está invitando a eso, reflexiona sobre lo que hiciste. Entonces, cuando le está diciendo, escoge, no le está diciendo, a ver, escoge la menos mala, ¿no? Escoge la que te guste porque eres un crack, David, ¿no? Eres lo máximo y por eso hasta cuando te equivocas te doy a escoger el castigo. No, el ejercicio que le está haciendo David es reflexiona sobre tus acciones y qué merecen tus acciones. Entonces lo que David dice de una manera muy inteligente, como era David, es debo caer en las manos del Señor. Debo caer. ¿Ya? Exactamente, ¿no? Debo caer en las manos del Señor. Y esto es una reflexión que hace David y que es lo que cualquier, digamos, persona, incluso ¿se acuerdan ustedes? Y esto, digamos, es algo que muy poco nosotros estamos acostumbrados por, tal vez, como es nuestro sistema de crianza, porque desde antaño, ahora ya menos, cada vez menos, pero especialmente desde antaño nuestros papás, abuelos, acuérdense, cualquier cosa que hacíamos, nos equivocábamos de una travesura, lo que sea, lo arreglaban, o sea, con gritos, o sea, con golpes, o sea, con encerradas, o sea, con cosas, pero no había una enseñanza que enseñe a procesar el error. Y eso es lo que debemos procurar. Como les digo, esto es muy, muy complejo, ¿ya? Y ya lo he de vivir. Es muy complejo porque cuando uno ve el error del otro, el que comete el error por lo general no lo ve, ¿ya? Y la autoridad es quien lo ve. Y lo que tiene que lograr la persona que tiene a cargo esa persona, la que se equivoca, es lograr que con la corrección aprenda de su error. Y si es que causó un daño, lo subsane, lo corrija, haya resarcimiento de ese error. Ese es el objetivo de cualquier sanción, de cualquier, digan ustedes, llamen castigo de parte del Señor. ¿Ya? Entonces el Señor castiga, claro que castiga. Esto es un castigo, ¿ya? Pero que el resultado fue, incluso fíjense ustedes que el resultado de todo esto fue David construyendo un altar y comprando el lugar que después sería del templo. Entonces sí vemos que a dónde apunta todo esto es un error, digamos, o algo que el Señor incluso a través de su error le quiso enseñar a David. Ya nos adelantamos un poco a lo que quería decirles después, pero básicamente es eso. Entonces, una vez más, cuando David parece que puede escoger, en realidad lo que está haciendo es un proceso de razonamiento, de decir qué es porque a veces uno piensa desde la perspectiva de uno, ¿no? Es como que si yo cometiera una travesura y mi papá me dijera, a ver, ¿qué quieres? ¿Quieres que te dé 3 correazos, un balazo o 3 meses sin televisión? Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que menos me afecta? Entonces uno piensa desde el ego igual, ¿no? ¿Qué es lo que menos me duele? ¿Ya? ¿Qué es lo que menos me duele? Bueno, 1 es mejor que 3 y eso significa que si me pegan ya puedo ver la tele, pero en cambio si no puedo ver la tele, no me pegan. Eh, Y entonces uno a veces, de niño, a veces escogía de acuerdo a lo que menos daño le causaba a uno. ¿Ya? Y a veces uno piensa que David está razonando desde esa lógica. No, David está razonando desde la lógica de qué es lo que me va a permitir aprender mi error. Que es diferente. ¿Ya? Fíjense que es distinto. ¿Ya? Es muy distinto. Por eso es que un buen profesor, por así decirlo, un buen maestro, cuando el discípulo se equivoca, le da una tarea que le haga aprender su error. ¿Ya? No es castigo porque es que te equivocaste, ahora quiero verte sufrir y vas a pagar. No. Un buen maestro y un buen padre lo que hace cuando su hijo o su alumno se equivoca es dar un medio de corrección, de castigo,
pero que posiblemente le duela, pero el objetivo no es que le duela, el objetivo es que aprenda, y aprenda por qué se equivocó y aprenda cómo resarcir el daño si es que ocasionó daño. Ese es el asunto. Entonces fíjense que para eso es como les digo, estamos hablando de un alto nivel de madurez. ¿Ya? Y no es del coraje de, rompiste el jarrón, ven, hombre malcriado, y a caerle a golpes, no, ¿no? O a encerrarle un mes. No, con eso la gente no aprende, ¿ya? Necesariamente, ¿ya? ¿No? Hay formas de corregir y lo que debe procurarse es que con la medida que se le ponga a la persona, adulta o pequeña, respecto de un error, aprenda y sea algo adaptado para esa situación. Ese es el asunto. Y eso se ve aquí con esta reflexión. Entonces fíjense que el Señor, ¿quién mejor que él para hacerle pensar también, digamos, y esto le hace y esto le presenta a David y no a Caín? ¿Se me explico? Porque si le decía esto a Caín, Caín no reaccionaba, no tenía la madurez como para decir, bueno, sí, a ver, ¿cuál es la que más me forma? No, David en cambio era una persona que estaba consciente de eso, ya Dios le había castigado muchas veces antes, ya sufrió, entonces él ya estaba en capacidad de decir cuál es la que me conviene, por así decirlo, o sea, cuál es la que, no es la que menos me duele, sino cuál es la que más me forma. Fíjense ustedes, ¿ya? Que a eso, si ustedes quieren, debemos llegar nosotros también cuando nos equivoquemos, porque todos nos equivocamos. Entonces, cuando alguien se equivoque, y se equivoque de pronto feo, ¿ya? Debemos saber que de pronto, y si causamos un daño además, debemos saber que habrá alguna forma de corregirla y que la forma de hacerlo sea lo suficientemente pedagógica para nosotros para aprender del error y que eso quede sentado y no volver a cometer el mismo error. Eso, eso básicamente. Ahora, cuando el Señor, volviendo a la historia, ¿no? Cuando el Señor cuando el Señor manda esta peste, hay un paralelismo, hay un guiño a un personaje que vuelve a aparecer desde el Éxodo, que es este ángel destructor, este Malach HaMashhit, que es el que aparece con este mismo título, aparece ahí en la plaga de la muerte de los primogénitos. ¿Ya? Allá en Éxodo, cuando empieza y todo lo demás, hay mortandad en los egipcios, el que va ejecutando esa sentencia es un personaje llamado el ángel destructor, ¿no? El ángel destructor, en hebreo se dice Malach HaMashhit, ¿no? El ángel destructor, pues, ¿ya? Y aquí vuelve a aparecer, ¿no? Y dice, el ángel que destruía al pueblo en el 16. Aquí dice el ángel que destruía al pueblo, y es decir, un ángel que iba matando a las personas, ¿ya? Iba matando a la gente, ¿ya? Y esa es la sentencia. Ahora fíjense ustedes, dice que este ángel, fíjense, dice, ¿no? Murieron desde Dan hasta Berseba, o sea, desde el norte hasta el sur. Al parecer estaría, digamos, repasando todo el borde, digamos, de todos los límites en donde se hizo el censo, y dice ahí una cosa interesante. Dice, cuando llegue el ángel a Jerusalén, dice el 16, ¿no? Y el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, y el Señor ahí dice, como sabemos, no es que se arrepiente, se dice, ay, me estoy equivocando, ya sabemos todo eso que hemos dicho, ¿cierto? Se consuela de aquel mal y dice, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Vale la pena decirlo, el ángel estaba justamente parado ahí donde sería después erigido el templo de Salomón. ¿Ya? No nos olvidemos de esta era de Arauna Jebuseo, es donde después sería erigido el templo. ¿Ya? Dice, y cuando se para ahí, entonces aquí hay una inconsistencia. ¿Qué es lo que hace que la mortandad se detenga? Opción A, que el Señor le haya dicho, diga, hasta ahí nomás gracias, ya fue suficiente. O que David, como dice en el 17, le diga, Señor, dice, no, yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. ¿Qué es lo que hace que se detenga? Según la historia, son las dos. Según una parte de la historia es Dios que en sí mismo dice hasta aquí basta, gracias, y el otro es que David le ve al ángel y dice basta, ¿por qué sigues castigando a mí? Tendrías que castigarme, no a los demás. ¿Me explico? Y esto además, lo de David diciendo contra mí es la cosa,
resulta que riñe un poco con la sentencia que él habría escogido. Porque si él escogió peste sobre el pueblo, ¿por qué después es peste sobre la tierra? Después dice, no, no sobre mí. ¿Me explico? Entonces hay inconsistencias. ¿Ya? Lo que quiero decir es, esto hay inconsistencias y lo que refleja esto es que hubo una historia inicial que seguramente era más corta y sobre ello se fueron nutriendo y anexándose detalles y así se fue construyendo la historia hasta lo que tenemos hoy en día. Que tiene algunas cosas que no tienen sentido. ¿Vale la pena decir? No tienen sentido. Pero eso demuestra que es una historia construida. O sea, hay una historia, un relato base, digamos, sobre lo cual se fueron añadiendo diferentes partes, diferentes extractos. Porque si no, no tiene sentido. Ya les digo, hay algunas cosas que no cuadran. ¿Ya? Y digamos así. Fíjense, entonces dice, la una, en el versículo 15, dice que ahí paró la peste, ¿cierto? Paró la peste porque el Señor le dijo, hasta aquí no más gracias. Pero si nos adelantamos al 25, dice, edificó allí David un altar al Señor y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y el Señor oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Si lo vemos, entonces la duda es, ¿cuándo cesó la plaga? Porque según una parte de la historia, fue que el Señor le dijo al ángel, hasta aquí nomás antes de que entres a Jerusalén. La otra parte de la historia dice, cuando David erigió el altar del sacrificio y ofreció sacrificios, ahí el Señor dijo, basta. ¿Cuándo se detuvo? Porque hay dos momentos en donde se detiene la cosa, en la misma historia. ¿Sí lo vemos? ¿Ya? Entonces ya vamos a ver al final, les cuento cómo es que puede ser que, o los versículos que hayan sido la historia original, la historia base, ¿ya? Y que tiene mucho sentido. Vamos a ver. Entonces, volvamos al 17. Entonces, según la historia, es que llega el ángel hasta a puertas de Jerusalén por la parte de arriba y ahí se para, ¿ya? Si me permiten, déjenme buscarle un mapa de donde está justamente la ciudad de Jerusalén, de en la época de David, como para que veamos. Permítame un ratito, acá está. Aquí está. Vamos ahí. Muy bien. Aquí está. Muy bien, esta es la ciudad de David, ¿ya? Que sería pequeña, ¿no es cierto? Aquí estaría toda la parte de aquí arriba, fíjense ustedes. Esto sería esa llanura, lo que aquí vamos a ver que era la era de Arauna, ¿no? Todo esto. Ya en la época de Salomón, fíjense ustedes, y si lo vamos un poquito más adelante, se extiende toda la parte de arriba. Si lo vemos con el templo, ¿ya? En tiempos de David es solo esta parte de acá, y lo que compra David es la parte de arriba. Fíjense el contraste entre la ciudad de David y con Salomón. ¿Ya? Ciudad de David, Salomón. ¿Qué es lo que compra David? La parte de aquí arriba. La loma, por así decirlo. La parte de arriba, ya una media planicie que hay arriba, ¿ya? Entonces, según el relato, el ángel estaría entrando por aquí arriba para atacar a los que corresponden dentro de aquí, de Jerusalén. Y por un lado, en un momento dice que el Señor mismo le dice, basta, aquí no topes. Y David también se para y ante ver eso dice, a mí por favor, no a los demás. ¿Ya? Ahí viene el resto de la historia. Y como les digo, a veces no hace mucho sentido, vale la pena decirlo. Dice el 18, y Gad vino a David aquel día y dijo, sube y levanta un altar al Señor en la era de Arauna Jebuseo. ¿Ya? Dice el 19, subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado el Señor, ¿no es cierto? Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él saliendo. Entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar al Señor, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, el Señor tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. ¿Ya?
Muy bien, entonces, una vez más, geográficamente hablando, estamos aquí, David estaría subiendo, está todavía la mortandad ahí, y él lo que dice por boca de Gades, debes ofrecer sacrificios para que esto pare, o sea, debes pedir perdón bien, básicamente, ¿ya? ¿Cuál es el asunto? Aquí viene un personaje, este Arauna no se sabe bien quién era, y hay al menos dos opciones, a partir del nombre. Primero, el nombre que aparece aquí en segundo de Samuel es uno, pero si leemos el nombre de esta persona en segundo de Crónicas 21 es otro. Si le vamos a primero de Crónicas, perdón, primero de Crónicas 21, vamos a ver que el nombre cambia, y es algo así como Orna, si no me equivoco. Primero de Crónicas 21 dice, 21, dice que era Ornán, exacto, fíjense ustedes, se le llama Ornán, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? El nombre Arauna es diferente al nombre Ornán, incluso en español suenan semejantes, pero el asunto es que el nombre Arauna es un nombre de origen o bien hitita, ¿ya? O bien extranjero, pero no es un nombre semítico. En cambio, el nombre Ornán sí es semítico, ¿ya? Es decir, lo que quisieron decir o lo que quisieron entender después en la época de Crónicas es decir que de alguna manera el templo o el terreno del templo se lo compró a alguien judío, a alguien de la tierra. Pero según Samuel, se le compró este terreno a un extranjero. Y vale la pena decirlo. Hay quienes a partir del nombre este Arauna sostienen que era una persona importante, ¿ya? Sostienen algunos que hacen un estudio del nombre y todo lo demás, y algunos terminan diciendo que pudo haber sido el antiguo rey de Jebús, ¿ya? Que pudo haber sido el antiguo rey de Jebús y que cuando David estaba ahí, ya conquistó Jerusalén, conquistó Jebús, todavía quedó él ahí viviendo. Y solamente hasta entonces es que se compra este resto de terreno, pero todavía habría vivido hasta esa época el rey original, por así decirlo, de la ciudad de Jebús, que como recuerden, como les decía, así se llamaba Jerusalén en su momento, ¿no? Eso es lo que dicen algunos. Pero ya les digo, esto es a partir del estudio del nombre Arauna y dicen, no, es que Arauna hay este mismo nombre o semejantes en otros idiomas en los que significan como rey, como señor, como alguien importante. Pero la forma más sencilla, porque digamos, decir eso es como que algo bastante complicado de sostener, pero la forma más sencilla de entender quién era este Arauna era simplemente un extranjero, era un jebuseo, que era ciudadano de ahí, de Jerusalén, y era dueño de esa esa era. Él era jebuseo, y con eso, como leíamos, ¿se acuerdan ustedes en la época en el libro de Jueces? Resulta que cuando David conquista la ciudad, incluso no puede conquistar todo, por eso tiene que comprar, ¿ya? Y con eso se corrobora que esta persona haya sido un extranjero. Era un extranjero, tendría algún cierto dominio, ¿ya? Tendría alguna cierta capacidad económica, ¿ya? Y por eso es que le compra y se tratan, digamos, de alguna manera un poco como diplomática, ¿ya? El uno postrándose a tierra y el otro comprándole y no solamente aceptándole, ¿sí? Luego, este diálogo que se tiene entre Arauna y el rey David remembra mucho este diálogo que tendría Abraham cuando compró la tumba de Sara. ¿Se acuerdan ustedes? Que igual fue un tema de no, tú entierra tu muerta donde tú quieras, y ella le dijo, y Abraham les decía, no, yo te lo compro y dame el precio y todo lo demás. Lo mismo hizo aquí compró, no fue un regalo, y lo compró de esa manera legal, era legal y ya era, digamos, algo público, notorio, que el rey David compró ese territorio y con eso se anexó todo ese terreno, digamos ese terraplén, a la ciudad de Jerusalén. Y llegó a ser parte y con eso se terminó, si se quiere, de conquistar toda la tierra de Jerusalén, ¿sí? Eso básicamente. Y lo mismo, no compra, no recibe de regalo los bueyes ni los implementos para los sacrificios, sino que él lo compra, ¿sí? Eso básicamente. Luego, en el versículo 25, que ya lo leímos hace un ratito, dice, y edificó allí a David un altar al Señor y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y el Señor oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Qué pasa aquí? Aquí habría sido un terraplén, digamos, y como era una era, básicamente eso es un lugar donde se aventaba el trigo
para que cuando ya una vez molido se aventaba, ¿no es cierto?, el trigo y con el viento, que como era la parte alta, había más viento, entonces con el viento se vaya toda la estopa, digamos, la basurita y caiga el grano. Entonces, todo eso, digamos, facilitaba incluso la construcción del templo. Ya era una parte aplanada seguramente y fue el lugar donde después, según el libro de Reyes, ahí se construyó el templo de Salomón. Sí, eso básicamente. Ahora, entonces, como les decía, todo este pasaje tiene algunas como inconsistencias históricas, digamos, de relato en todo como lo cuentan, ¿sí? Eso, como ya les anticipaba, da a notar que es una historia nutrida, digamos, es una historia base que fue después nutrida y se fue complementando, si se quiere, con diferentes fuentes después. Sí, que eso, como les decía y hemos visto ya a lo largo de este tiempo, es algo bastante común. Entonces, ahora lo que queda es por proponer lo que, ya digo, esto no lo propongo yo, lo proponen algunos estudiosos, ¿ya? De la Biblia, y proponen lo siguiente. Proponen que la historia base, digamos, de la historia más primera, sean los siguientes versículos. El versículo 2, la parte B del versículo 4, el 8 y el 9, el 15, el 17, el 18 y el 19 y el 25. De tal manera, la historia se leería original, sobre lo cual se construyó todo lo demás después, sería más o menos así. Dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días, y Joab dio censo del pueblo al rey, y fueron los hijos de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. Y el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo de la cena, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70.000 hombres. Y David dijo al Señor, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar al Señor en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme ha dicho de Gad, según había mandado el Señor. Y edificó allí un altar al Señor y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y el Señor oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Sí lo vemos? Según lo que hacen, como les digo, hay métodos, hay muchas cosas que utilizan los estudiosos para saber esto, ¿ya? Y eso dicen, más que nada, ¿por qué? Porque las incongruencias que hemos visto ahora son unas, hay algunas más que de pronto no nos da el tiempo pero quería nada más notar eso, ¿sí? Y lo que terminan diciendo los estudiosos es justamente, proponen eso, que haya sido una historia base sobre la cual se fue nutriendo la historia, ¿sí? Y después lo que tenemos es una más o menos corroboración de esta narrativa en el libro de Crónicas. En el libro de Crónicas capítulo 21, que más o menos cuenta la misma historia, ¿sí? Eso básicamente. Y con eso, hasta aquí termina lo que sería el libro de Segundo de Samuel, ¿ya? Como recordamos cuando iniciamos el primer libro de Samuel, esto no concluye ahí. Continúa la historia hasta terminar el libro de Segundo de Reyes. Es una sola línea, digamos, histórica la que estamos leyendo, desde lo que hoy conocemos como Primero de Samuel hasta Segundo de Reyes. Es un solo tomo, si se quiere, ¿ya? Que fue dividido así por razones históricas, que ya lo vimos en su momento. Entonces, como para que no nos olvidemos y no pensemos que de aquí se acaba, más bien de aquí se retoma otra vez ya la vejez, si se quiere, del rey David. Ya lo leeremos Dios mediante la siguiente semana, ¿no es cierto? Que ya son pasajes incluso que no son, digamos, ajenos a nosotros, porque de alguna manera ya lo vimos en algún momento en alguna Haftará, y son pasajes que de alguna manera también son familiares para nosotros. Más o menos conocemos la historia de Salomón y la construcción del templo y todo lo demás, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, hasta aquí, Dios bendito, hemos terminado el libro de Samuel, un libro más en nuestro haber. Fíjense ustedes, Dios bendito nos ha permitido ya recorrer por el Pentateuco. Hemos leído y hemos estudiado ya Josué, Jueces, Ruth, hemos estudiado también Samuel, los dos libros.
Entonces ya tenemos algunos libros de nuestro haber, así que la intención detrás de todo esto es ver, especialmente en estos libros históricos, cómo es que se construye el relato bíblico. Y no pensemos quizá de una manera ingenua, ¿no? De que los relatos fueron así desde el día uno y que Samuel se sentó a escribir y que escribió así. No, estos relatos fueron escritos en diferentes épocas y en algún momento se compilaron y se editaron. ¿Sí? Y quedó así. Y a veces hay momentos en donde hay una historia con diferentes fuentes que el que editó el libro le tocó hacer esta unión, si se quiere. Esta convergencia de las historias y a veces quedan testimonios de dos fuentes, de dos lados y a veces parecería que son contradicciones, que a veces ya termina la plaga en un lado y vuelve a terminar en el otro. David parece que se arrepiente, pero arriba le incitan, cosas por el estilo. ¿Ya? Eso, como les digo, da señas no de errores, de contradicciones, de que la Biblia es un invento, sino más bien de un trabajo editorial. ¿Ya? Y de que de esta historia habían varias fuentes, habían varias personas que lo recordaban. Y entonces, por eso, cuando el momento de unir y de editar, de recopilar toda la información, se editó de esta manera. O lo que también se suele decir es que había historias base, como lo que hemos visto ahora, y sobre ello se iba comentando después. Se iba teniendo más información y se iba añadiendo y se iba intercalando, si se quiere, información y así se iba nutriendo y se iba componiendo la historia. ¿Ya? El asunto detrás de todo esto, fíjense, y tiene que ver mucho con lo que hablábamos respecto de la corrección, es que todo esto apunta no tanto al error de David por haber hecho el censo, sino a un preludio, a un preámbulo de lo que sería la construcción del templo, que tiene que ver mucho con lo que ya notaba de Anita, el tema de que no pidió la contribución que correspondía a pagar a cada una de las personas que eran censadas. Y es más, dato curioso, todas las personas que debían ser censadas según Levítico 27:3 tenían que pagar 50 ciclos de plata. Y resulta que 50 ciclos de plata es el precio por el que compra David la era. Entonces, de alguna manera ahí se cierra el ciclo del censo y de lo que él debía pagar por sí mismo. Y ahora David queda representado en que él compró por lo que debía haber pagado desde un inicio por el censo, por él incluso, pagando el precio del terreno, digamos así, sobre el cual después se construiría el templo. ¿Sí? Fíjense que es una cosa muy interesante y además, como les digo, esta historia no apunta, como les decía, al error de David de haber censado al pueblo o de haber mal censado al pueblo, si queremos ser más técnicos, sino más bien apunta a cómo el Señor va preparando la construcción del templo, ¿ya? Y por otro lado, vale la pena decirlo, ya para terminar ahora sí, este capítulo 24 seguramente no ocurrió al final de la vida de David, como parecería aquí, ¿no es cierto? Que aquí al final del libro parecería que David ya es viejo y todo lo demás, no, y tampoco sería continuación de la historia de los valientes. Posiblemente esta historia ocurrió mucho antes, ocurrió incluso tal vez antes de que el arca regrese a Jerusalén. O sea, esta historia posiblemente haya ocurrido cuando recién David ya se instaló en Jerusalén. Y seguramente ahí en este lugar, en este terreno, es donde se acuerdan ustedes que cuando regrese el arca, David lo pone en una carpa, en una tienda. Seguramente la tienda estaba en el terraplén en lo que antes era la era de Arauna, de Arauna, ¿no? Entonces eso básicamente, entonces no es de esta historia, una historia ya de la vejez de David, sino más bien de cuando posiblemente recién se instaló en Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué entonces se pone aquí? ¿Qué les costaba poner la historia o por qué se reubicó aquí? Algunos sostienen, como les decía, que esto va después del capítulo 8 o 9 de segundo de Samuel, cuando David entra y conquista Jerusalén. ¿Ya? Algunos sostienen eso. Y la pregunta es, ¿por qué es evidente que esto no es una historia de David de viejo? ¿Ya? Esto es una historia de cuando David todavía estaba joven. ¿Ya? ¿Por qué se pone aquí? Por una razón. Porque esta historia que termina con la compra del terreno para el templo lo une más y es un vínculo más fuerte con la historia de Salomón por el templo. Y esto es un preludio, un preámbulo, un guiño a lo que va a venir después en el libro de Reyes.
Y con eso se une, se vincula más las dos historias. Entonces aquí termina, si bien es una historia que habría pasado mucho tiempo antes, pero contándolo en este momento en el libro, se vincula y uno ya sabe que la era de Arauna era donde se construyó el templo. Y como ahora ya vamos a hablar ya no de David tanto, sino de Salomón, y de Salomón lo primero que hace, una de las cosas que hace es justamente construir el templo. Fíjense ustedes al capítulo 6 de Primero de Reyes, ya se está construyendo el templo y todo lo demás. Entonces por eso se lo pone aquí, para vincularlo y ya que nosotros nos vayamos preparando a eso. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces con eso creo que podemos terminar, salvo que haya alguna pregunta, el libro de segundo de Samuel. ¿Sí? Carmita. Josué, bueno, me ha venido algo a la mente. He recordado, digamos, esta contradicción que aparece de inicio, como en Reyes diciendo que Dios es el que incitó, que no es la actitud de Dios, ¿no? De Hashem, y que, bueno, Crónicas claramente va a decir que era el adversario que incitó a David a hacer el censo. Entonces recordé lo que también se suele entender en Éxodo 4 con relación a Moisés y que Jehová quiso matarlo. Ah, claro. Y entonces, si es que leo con esa óptica, no hay contradicción, solo hay que intuir el sujeto tácito. Pero Ah, voy a recordar la parte de Éxodo 4. Entonces dice, Éxodo 4, bueno, Hashem dijo a Moisés en Madián, ve, vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Dios le manda esto, ¿no? Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. También tomó Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Hashem a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo mostraré la dureza del corazón de modo que no dejará ir a mi pueblo. Y dirás a Faraón, Hashem ha dicho. Así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, y he aquí voy a matar a tu primogénito. Y aconteció, este es el verso, ¿no? Y aconteció en el camino que en una posada Hashem le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces resulta que entendiendo el sentido de lo que está diciendo, como Dios le manda una misión y de repente lo quiere matar. Entonces, ahí también hay un punto, ¿no? Y aconteció en el camino que Hashem en una posada le salió al encuentro, punto. Él quiso matarlo, se entiende que ya no era Hashem, era el otro que estaba estorbando y bueno, se da el suceso de la circuncisión de Gersón y demás. Entonces aquí ocurre lo mismo que se puede poner, y hay dos, ¿cómo se llama? Ay, perdón, me costará volver. Sería segunda de Samuel 24:1, ¿cierto? ujú. Entonces aquí se puede leer también. Denme un segundo. Entonces, volvió a encenderse la ira de Hashem contra Israel, punto. Y aquí ahí está un verbo que es causativo. Entonces, alguien, un él, causó a David, incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo. Sí, o sea, punto después de que volvió a encenderse la ira del Señor. ¿A causa de qué? De que según Crónicas, un Satán incitó a David para que haga un censo. Ujú, O sea, claro, viéndolo de esa manera, sí, nada más. ujú. Y de esa forma, por lo menos esa contradicción va a quedar, se puede resolver y concuerda con Crónicas en la parte más sobresaliente, ¿no? Que no es Dios quien hizo que se equivoque para luego castigarlo. Ajá, tal cual. Así mismo. Sí, gracias, Carmita. Exactamente. Hay algunas cosas que digamos por redacción y más que nada porque estas son historias que, como vemos, o sea, por la forma en cómo fueron construidas, tienen estos aparentes errores, estas cosas como que llaman la atención. Eso básicamente. Y digamos,
no alcancé, digamos, a revisar lo que diría algún comentarista judío sobre esto, pero estoy casi seguro que intentarían justificar alguna cosa de David, algo. Intentarían justificar este tema de, de que el Señor estaba enojado y capaz que le relacionan con, es por el pecado de Betsabé o alguna cosa así. Es posible que lo logren así. Lo cierto es que de una manera un poco más académica, si se quiere, un poco más formal, por así decirlo, se puede entender también la construcción y estos aparentes, digamos, inconsistencias, como les he explicado, como hemos visto ahora. ¿Sí? Y como les digo, esto más que nada porque siempre queda en el aire y siempre hay como respecto a la Biblia esta idea como de, no, es que la Biblia es un invento humano, es que tiene contradicciones, es que no sé qué, es que aquí dice una cosa, aquí dice lo otro, ven, está mal hecho. No, no, al contrario, esto es un proceso, esos son libros, especialmente los libros históricos, que se fueron construyendo a lo largo de varios años, varias épocas, ¿ya? Y la versión, digamos, lo que hoy tenemos es el producto de recopilaciones y recopilaciones de historias, ¿ya? O sea, ya les digo, es muy ingenuo pensar que alguien se sentó a escribir de cabo a rabo todo esto. No pasó así, no pasó así. La forma como se construyeron estas historias es de una manera, por así decirlo, editorial. ¿Sí? Eso. Entonces hay que saber que, y en general, si ustedes se dan cuenta, la Biblia es editorial. O sea, los libros del Pentateuco no fueron escritos por los mismos que escribieron luego los evangelios y los profetas y las cartas y todo lo demás. O sea, es una obra editorial y que guarda armonía y que se le puede encontrar una armonía. ¿Sí? Eso entonces. Entonces, quizá tenemos alguna otra pregunta adicional, algún otro comentario. Si no, podríamos terminar la grabación por hoy. ¿Sí? Ok, y ya la próxima semana entonces nos vemos con el inicio del libro de Primero de Reyes. Dios bendito.